su libro Discurso del método, plantea la cuestión de qué método debe emplear el filósofo cuando se dispone a solucionar un problema filosófico. Paso 1. Regla de la duda. No podemos considerar nada como verdad si no conocemos claramente lo que es. Paso 2. Regla del análisis. Dividir un problema complejo en cuantas partes parciales sea posible. Entonces se puede empezar por las ideas más sencillas. Paso 3. Regla de la síntesis. Pensaba que la filosofía podía ir de lo simple a lo complejo. Así sería posible construir nuevos conocimientos. Paso 4. Regla de la enumeración. Al final había que hacer constantes recuentos y controles para poder asegurarse de que no se había omitido nada. Entonces, y no antes, puede ser alcanzable una conclusión filosófica. Para Descartes es la propia razón la que es el alma. Afectos y sentimientos más bajos, tales como el deseo y el odio, están estrechamente relacionados con las funciones del cuerpo y por ello con la realidad extensa. La comparación que hace Descartes del cuerpo con una máquina o un autómata. Esta comparación se debe a que la gente de la época de Descartes estaba fascinada con las máquinas y mecanismos de reloj y que aparentemente eran capaces de funcionar por su cuenta. Spinoza. Un punto de la filosofía de Spinoza es precisamente ver las cosas bajo el ángulo de la eternidad. Para Spinoza, Dios no creó el mundo quedándose fuera de su creación. No, Dios es el mundo. A veces se expresa de una manera un poco distinta. Afirma que el mundo está en Dios. Consustancia, Dios o naturaleza quiere decir todo lo que existe, también lo relativo al espíritu, es decir, pensamiento y extensión. John Locke está convencido de que todo lo que tenemos de pensamientos y conceptos son solo reflejos de lo que hemos visto y oído. Antes de captar algo con nuestros sentidos, nuestra conciencia es como una tabula rasa o pizarra en blanco. Ideas simples de los sentidos. Las ideas simples de los sentidos son elaboradas mediante el pensamiento, el razonamiento, la fe y la duda. Así surge lo que Locke llama ideas de reflexión de los sentidos. Con cualidades primarias de los sentidos se refiere a la extensión de las cosas, su peso, forma, movimiento, número. Pero también captamos otras cualidades de las cosas. Decimos si algo es dulce o agrio, verde o rojo o frío o caliente. Locke llamaba a estas cualidades secundarias de los sentidos. Y estas sensaciones como color, olor, sabor o sonido no reflejan las verdaderas cualidades que son inherentes a las cosas mismas, sino que solo reflejan la influencia de la realidad exterior sobre nuestros sentidos. Hume empieza a constatar que el hombre tiene dos tipos diferentes de percepción, que son impresiones e ideas. Con impresiones quiere decir la
inmediata percepción de la realidad externa. Con ideas quiere decir el recuerdo de una impresión de este tipo. La impresión es la causa directa de la idea que se esconde en la conciencia. Además, Hume subraya que tanto una impresión como una idea pueden ser o simples o compuestas. Aquí podemos ver que esta mancha verde es una idea simple y las naranjas viene siendo una idea compuesta. Kant llamaba al tiempo y al espacio las dos formas de sensibilidad del hombre y subraya que estas dos formas de nuestra conciencia son anteriores a cualquier experiencia. Esto significa que antes de experimentar algo, sabemos que sea lo que sea, lo captaremos como un fenómeno en el tiempo y en el espacio. Kant partía ya del punto de vista de que la diferencia entre el bien y el mal es algo verdaderamente real. Todos los seres humanos tenemos una razón práctica, es decir, una capacidad de razonar que en cada momento nos dirá lo que es bueno y lo que es malo moralmente. La capacidad de distinguir entre el bien y el mal es tan innata como las demás cualidades de la razón, de la misma manera que todos los seres humanos tienen las mismas formas de razón. Kant formuló la ley moral como un imperativo categórico, lo cual quiso decir que la ley moral es categórica, es decir, válida en todas las situaciones. Además, es un imperativo, es decir, es preceptiva, o en otras palabras, completamente ineludible.